experiencias exitosas de generación de energía eólica y fotovoltaica en la agroindustria costarricense. Está a cargo de la máster Cindy Torres Quiroz, a la cual le damos la más cordial bienvenida. No es la primera vez que nos acompaña. Bienvenida, doña Cindy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Nosotros venimos a compartir con ustedes los resultados de un proyecto demostrativo que hemos realizado en la Universidad de Costa Rica. En la red tenemos varios temas, no solamente la parte de energía fotovoltaica, sino que también desarrollamos temas de redes inteligentes, generación distribuida, todo lo que compete a las diferentes áreas de la ingeniería y de ciencias básicas relacionadas al área de energía. Para poner en contexto, bueno, a nosotros nos interesó realizar un proyecto de investigación en esta línea, especialmente considerando que la agroindustria tiene un impacto en el Producto Interno Bruto y que ha venido decreciendo en función del mismo desempeño de esta industria a nivel nacional. Evidentemente ustedes han visto que nosotros hemos crecido mucho lo que es manufactura, dispositivos médicos y otros, mas no así en el área de agroindustria o el sector agrícola. De hecho, bueno, vemos también de que esto responde a ciertas particularidades según las condiciones climáticas por zona. Y vemos de que el cambio climático en realidad, otro visitante, el cambio climático en realidad pues va a afectar directamente y más duramente este tipo de industria. Nosotros hemos observado que justamente ha habido un decrecimiento de un 36% con respecto a lo que son las exportaciones agrícolas, porque tenemos agroindustria y también tenemos la agricultura. Según la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, ellos han presentado un reto que es luchar para que no se den incrementos desproporcionados en los costos de producción, salarios, combustibles y electricidad, que son los costos que han incidido directamente sobre el crecimiento de este tipo de industria a nivel nacional. ¿Por qué nosotros quisimos hacer un proyecto demostrativo? Bueno, porque está relacionado, íntimamente vinculado a lo que es energía y agronegocios. Vemos que para los agronegocios hay una característica especial que a nosotros nos favorece como universidad, y es que propicia esa distribución de la riqueza. No siempre se da, pero propicia más que otros negocios un crecimiento, un desarrollo económico también a nivel rural. Energía implica el segundo costo más importante para este tipo de industria y además va a presentar esa vulnerabilidad climática que les estaba mencionando, y requerimos generar estrategias específicas, técnicas, precisas para suministrarles la energía a pesar de la estacionalidad, porque sabemos que algunas de ellas producen en ciertas épocas del año y algunos de los cultivos coinciden específicamente con la zona o con la estación seca, que es la zona, digamos, de mayor consumo térmico. Además, sabemos que a nivel nacional tenemos aspectos importantes, bueno, como la meta que tenemos de ser carbono neutrales, y hay toda una serie de políticas e iniciativas relacionadas a lo que son las medidas nacionalmente apropiadas, los NAMs. Bueno, ¿cómo podemos ayudar para proveer esa energía a este sector? Existen muchas tecnologías en el mundo. Podemos hablar de geotermia baja entalpía, de cracking, de microalgas, biocombustible. Hay una cantidad impresionante de tecnologías asociadas al aprovechamiento de lo que es energía renovable. Por tanto, tenemos que abocarnos a ver qué es lo que más nos funciona a nosotros. Hicimos un análisis, ¿verdad?, de que esa riqueza natural, tiene y que puede proveer a la misma ejecución de los agronegocios, ¿verdad? En la agroindustria van a tener sus fincas, van a tener acceso al sol, al agua, a la lluvia y a otros recursos, sea también de
fuentes geotérmicas también, de baja entalpía, de alta entalpía. Y por tanto debemos de hacer un análisis estratégico para conocer cuál es esa combinación o mix de tecnologías en función también del costo-beneficio, contemplando lo que son los aspectos técnicos asociados y evaluar en el tiempo cuáles son las fuentes, porque vemos cierta complementariedad en el tipo de tecnología. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en la parte hídrica vamos a tener abundancia en ciertas zonas del año, pero vamos a tener viento cuando carecemos de agua, tenemos más viento, tenemos más radiación global. Entonces, evidentemente para nosotros es muy importante conocer, bueno, podemos hacerlo, nos va a favorecer, pero ¿es rentable? ¿No? Esa es la pregunta. Creemos en la generación para autoconsumo como parte de esa independencia energética donde tendríamos que nosotros estar generando lo que estamos consumiendo, utilizando esos recursos naturales. Y para proveer no solamente de energía eléctrica, sino empezar a cambiar ese paradigma y ajustarnos a las nuevas tecnologías para hacer aprovechamiento de esa energía térmica en aras de optimizar los sistemas que ya están operando en la agroindustria. Obviamente el enfoque debería ser no convencional, una energía no convencional de tal manera que pueda aprovecharse y adaptarse a cada caso específico. Pero surgen preguntas como estas. ¿Qué es ese tipo de tecnología no convencional? ¿Cuáles son los requisitos para su aprovechamiento? ¿Cómo se selecciona? ¿Cuáles protecciones al proceso deben de existir? ¿Qué se debe regular y cuándo debe regularse? Y obviamente pues está la parte financiera. Esa es la antesala para poder exponerles nuestros resultados experimentales de este caso de estudio de la aplicación de energía fotovoltaica en la producción de café. El proyecto que nosotros hicimos contemplaba varias aristas técnicas, pero me voy a enfocar a desarrollar un poco más los resultados técnicos del proyectito fotovoltaico. Aspectos técnicos que se deben considerar para la implementación de energía fotovoltaica en la agroindustria. Hay una serie de pasos que deben ser considerados, no solamente por los proveedores, porque a veces los usuarios dejan la responsabilidad de la toma de decisión a un proveedor. Número uno, somos nosotros los responsables, los usuarios, de también conocer y relacionarnos con el tipo de tecnología. Así como nos preocupamos por saber si el agua viene del acueducto y no viene de la alcantarilla, pues también nosotros deberíamos conocer cuál es el método por el cual me está llegando a mí también la electricidad. Cuando hablamos de energía fotovoltaica nos interesa enfocarnos también en esos cambios de reflectividad. Bueno, cómo es el lugar donde yo quiero poner mi sistema, cómo es el comportamiento del espectro solar en función de dónde está ubicada mi finca, dónde está mi planta productiva. Todos esos aspectos tienen que considerarse en el momento de seleccionar una tecnología y por tanto deberían de ser conocidos por el usuario, no solamente por los proveedores, porque incluso eso le puede dar herramientas para saber incluso qué tipo de tecnología puede ser mejor o peor, porque hay proveedores de proveedores y evidentemente pues cada proveedor va a decir que lo suyo es lo perfecto, ¿verdad? Como les mencionaba también, pues cuestiones particulares de operación del proceso, ya sea que yo estoy produciendo piña o si voy a producir café, dónde voy a ubicar el sistema, si hay particulados, si hay emisiones que puedan caer en el sistema. Hay una serie de aspectos técnicos que ahora les voy a mencionar, otra herramienta que se creó a raíz de este proyecto que ustedes pueden consultar. ¿Ahí me oyen bien? Perdón, no me lo acerco más. No, está bien. El otro factor
factor fundamental es conocer que no solamente se requiere conocer la irradiancia del lugar, no. Hay que conocer la diferencia entre los términos y debemos educar en esta línea, no solamente a los profesionales, sino también a los sectores de los grupos interesados que quieren hacer uso de esa tecnología, conociendo de que hay varias cosas que tengo que fijarme en el momento de seleccionar la implementación de eso. Les mencionaba, bueno, de este caso específico, es un caso de, empezamos de cero, y empezamos a hacer los estudios para poder registrar cada una de las etapas involucradas como si nosotros fuéramos el productor. Ok, bueno, entonces nos sentamos con el productor, cuáles son las tecnologías, cómo funcionan, cuál es el concepto científico detrás de esto y cómo debería él como productor seleccionar, ¿verdad? Entonces creamos una herramienta, como les mencionaba, que recopila toda esta información. Se instalaron 15 kilowatts, 60 paneles solares, conectados a la red con 3 inversores, instalados por una empresa privada. Nosotros trabajamos este proyecto a nivel centroamericano, participaron los entes reguladores ICAFE en Costa Rica, ANACAFE en Guatemala y CAFE de Honduras, participó también el ICE, los compañeros de investigación y desarrollo, participó la empresa privada por medio de una pyme Purasol, no sé si todavía sigue siendo pyme, pero en un momento era, y ha crecido increíblemente. Participó también diferentes unidades académicas, y en la universidad participamos muchas unidades académicas para tratar el tema de forma integral. Se ubica en San Marcos de Tarrazú y ustedes lo pueden buscar en Google, ya ahí sale. Las coordenadas, la elevación, la pendiente, la orientación. Hicimos el estudio de radiación anual aproximado por medio de programas. Y lo que hicimos de forma interesante fue analizar si la aproximación teórica por un año iba a ser igual a la experimental y cómo intervenía los parámetros de la calidad de energía producida en la red. Porque a pesar de que todo el mundo dice, bueno, que no, y que sí funcionaba, bueno, midamos a ver si es cierto. Y se elaboró todos los estudios técnicos que respaldan estas decisiones. Se hizo el proceso de instalación, bueno, ¿cómo se hace el proceso de instalación? ¿Cuánta gente tiene que participar en ese proceso de instalación? ¿Qué conocimiento mínimo debe haber? ¿Qué capacitación se le tiene que dar a los mismos empleados? ¿Cuál es el área? Si el techo resiste la carga o no la resiste, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento que hay que darle previo? ¿Cómo se instalan? ¿Dónde se instalan? ¿Y por qué se instalan en ese lugar los inversores, por ejemplo? Se utilizó un medidor bidireccional para controlar cuánto produce y cuánto se estaba consumiendo, ¿verdad? O sea, cuánto se estaba inyectando a la red, incluso para poder darle a Copesantos, perdón, no dije el nombre de las otras empresas, pero participó Copesantos como empresa distribuidora de electricidad, participó Copetarrazú, evidentemente, donde está ubicado, y participó Purasol, UNDECAF. UNDECAF es un micro beneficio de café muy diferente al tamaño de Copetarrazú. En UNDECAF nosotros instalamos el sistema microeólico, el cual les voy a hablar ahorita. Resulta que también tuvimos que abrir brecha porque vimos que el sistema de adquisición de datos iba a ser vital para poder conocer el comportamiento del sistema. Hemos visto a nivel mundial que incluso cuando el usuario controla cuánta energía está produciendo, también tiene mayor control de lo que está consumiendo. Es un aspecto que debería ser estudiado a mayor profundidad a nivel social, porque no tenemos datos como concretos en esa área en Costa Rica, pero bueno, en la parte de adquisición de datos vimos que no contamos con ningún software desarrollado libre para que usuarios costarricenses también controlen sus consumos.
Y por tanto, a raíz de esta experiencia, también la Escuela de Ingeniería Eléctrica ha desarrollado una aplicación y un sistema para que lo puedan hacer acá en el país, y el proveedor de específicamente este tipo de inversores, Power One, en Estados Unidos tuvo que crear el canal de comunicación especial para Costa Rica. El usuario puede ver, cualquiera puede ver, bueno, cuánto estoy produciendo hoy, cuánto produje ayer, cuál es la diferencia entre hoy y en enero, la diferencia entre hoy y en julio, etc. Se creó también algunas instrucciones básicas de mantenimiento que son vitales para el buen funcionamiento del sistema. Se creó un checklist por si ustedes lo quieren, todo es gratuito, o sea, todo es parte del conocimiento que la Universidad de Costa Rica da a la sociedad, así que pueden pedirlo también. Los datos teóricos, estos sí los aplicamos usando un software que se llama SolarGIS. Este software provee una herramienta interesante, de las más modernas, para hacer un buen pronóstico de lo que uno pudiera estar o uno debería generar en un sitio geográfico específico. Interesantemente, ustedes van a ver que hay una correlación también con la parte experimental, con la real. Y estos datos pues va a dar la irradiancia global, la difusa, la temperatura media, todos esos aspectos que yo les mencionaba, ¿verdad? Que es diferente la global a la difusa, a la reflejada, las pérdidas por sombras topográficas y una serie de aspectos que deben ser contemplados. Pero el software ya los tiene incorporados. Entonces nosotros, evidentemente, pues fue más sencillo el manejo de datos. También con esto se puede calcular la producción eléctrica total mensual, la promedio diaria, la mensual promedio, la anual. Y crear un gráfico donde podemos ver cuál es la directa, la difusa, la reflectada, etc. Con estos datos técnicos, nosotros vemos que incluso para el ángulo y la pendiente de los módulos del proyecto, que en Costa Rica, como estamos tan cerca del Ecuador, realmente el ángulo no es tan importante. Entonces me pareció interesante en una de esas charlas y cosas, una empresa privada que decía, no, es que somos los mejores porque nuestro panel se mueve con el sol, ¿verdad? No, evidentemente es más caro. Y sí, entonces eso es una mentira, ¿verdad? Entonces hay que educar al usuario para que tenga criterio con respecto a estos términos. ¿Por qué? Porque van a incidir en el precio. Con respecto a la producción teórica esperada, esperábamos que la producción mensual fuera 1,8 megawatts hora y que la eficiencia anual anduviera alrededor del 79,86%, cercano al 80%, y la producción anual de energía anduviera en 23,4 megawatts hora. Los datos reales, como les estaba mencionando, registran desde temperaturas, la locación específica, porque son datos satelitales. Los reales mostraron una eficiencia anual de 84,16%, un poquito más de 4% de eficiencia con respecto a la teórica durante un periodo de estudio de febrero del año pasado a marzo de este año, y hubo una producción anual de energía de 24,66 megawatts hora. Para que ustedes pues se den una idea, nosotros tuvimos que hacer algunas correlaciones para ajustar cómo había intervenido lo del consumo interno, ¿verdad? Dentro de ellos y demás, para nosotros comprender cuál fue la energía aportada por el sistema, y si no fue sencillamente de que ellos dejaron de usar 100 computadoras, por ejemplo, ¿verdad? Sino que tenga sustento técnico. Lo importante que les quería contar hoy es que la teoría versus la realidad, vemos de que hay 0.25 megawatts hora más, o sea, 250 kilowatts hora más que lo que esperábamos. Además que la diferencia fue 1,26 megawatts hora más que lo teórico.
Y la gente dice, pero ¿cómo? Si esa zona está nublada y pasa así, bueno, para que ustedes puedan observar. De todas maneras les comento que, no recuerdo si se los he comentado antes, pero existen primera, segunda y tercera generación de paneles fotovoltaicos, y los de tercera generación permiten aprovechar incluso esa irradiancia difusa. Por tanto, incluso esperamos que se puedan utilizar y aprovechar más en otras épocas del año, y así lo estamos usando en Suiza y en Alemania, unos edificios preciosos donde ni siquiera las celdas tienen que estar en un ángulo a 10 grados, sino que pueden estar como pared, como ventana, parecen vidrios de color muy bonitos, ¿verdad? Y observamos una diferencia de eficiencia anual de un 4,3% más. Se realizó un análisis de calidad de la energía, viendo los ámbitos de la línea, voltaje línea neutro, ¿verdad? Para ver los promedios, cómo se comportaba, las corrientes de línea, también el comportamiento de la potencia asociada al mismo sistema, la frecuencia en la red, para ver si había algunas interferencias, el factor de potencia, cómo se comportó, y se encontraron pues algunos eventos cortos, pero vean ustedes que se encontraron y no tienen que ver con el sistema fotovoltaico, porque esto ocurrió a las 7 de la noche, vamos a ver aquí, perdón, este es 0, estos son duración en segundos, perdón. Pero ustedes pueden observar que a las 12:45, a las 3:02, las 2:39, y si nosotros graficamos esos eventos en una curva que utilizan los ingenieros eléctricos para hacer análisis de calidad de la energía, vamos a observar que solamente hay un par de eventos muy leves, muy pequeños, que son de corta duración, debido a la falta de energía, pero no son por los paneles, por el sistema fotovoltaico. ¿Por qué? Porque se dan en la noche, se dieron en la noche. Y lo que sí pudimos observar es que hay un cambio en el factor de potencia por la entrada de algunos de los motores que pueden ser sincrónicos, o sea, algunas máquinas eléctricas que pueden intervenir en el factor de potencia también, y que más bien ellos pueden cambiarlo haciendo uso de un capacitor. A destacar, bueno, hay herramientas novedosas que nos permiten hacer esa aproximación buena, ¿verdad? De que puede ser que la realidad nos dé bien. Se produjo 1,26 megawatts más. El sistema fotovoltaico como tal no genera ningún evento significativo en el circuito, que es seguro. Y si ustedes quieren más información, como por ejemplo, bueno, cuáles son las pautas para hacer la implementación, cómo se hace la selección técnica, la instalación, el mantenimiento, etcétera, pueden consultar el manual técnico que nosotros creamos para energía fotovoltaica, eólica, secado solar, y viene un capítulo de bioenergía también como carácter general con diferentes tecnologías que se pueden usar en la agroindustria. Lo pueden encontrar en la página de RIDER, pero ahorita está afuera, por cierto, ahorita la estamos remodelando. En la página de SELEC o en la página de ICAFE también. Les quería mostrar también dentro de las cosas que pueden ustedes revisar, pueden observar, bueno, hay un video tutorial donde se les va enseñando a todos los productores que pueden hacer uso de esta herramienta. Es una herramienta en Excel con su video que les dice cómo usar cada una de las cejillas, los parámetros. Es una herramienta para hacer estudios de prefactibilidad financiera básica y gratuita, donde ellos hacen introducción de datos y los pueden exportar a partir de los datos de la NASA o de SolarGIS o de otros, y que el sistema pues les puede hacer un pronóstico de producción de la energía. Los precios del mercado aproximados, ¿cuánto anda? Bueno, el industrial anda cerca de 50 hasta 200 kilowatt pico,
¿verdad? Para instalarlos, por ejemplo, cuando uno dice que voy a instalar un sistema de 100 kilowatts, anda alrededor de $1,8 por watt instalado, ¿verdad? Y comercial, pues es un poco más rentable porque incluso la recuperación es a 3 años, mientras que los fotovoltaicos, depende de los costos variables y fijos, pueden andar todavía como en 7 años, a raíz de que no es reconocida todavía la energía inyectada a la red y depende si usted tiene tanta potencia y bueno, otros factores que todavía se están trabajando a nivel regulatorio, pero anda alrededor de 1,9 a 2 con periodo de recuperación de 3 años a nivel comercial. La microeólica la traje más rápida, ¿verdad? Porque la microeólica realmente creo que como país tenemos que crecer un poco más. Tal vez el siguiente expositor, el eólico, el del ICE, les va a comentar, ¿verdad? Pero hay que hacer estudios muy específicos del sitio porque incluso pusimos varias estaciones meteorológicas y había diferencias sustanciales entre los datos obtenidos durante medio año en un punto con una diferencia incluso de 50 metros, nada más. Para lo que es tecnología microeólica, ¿verdad? Que ya estamos hablando para microbeneficios, para productores pequeños, etc. Se hizo todo el proceso de instalación, Copesantos colaboró muchísimo en esto, porque para todos fue un aprendizaje muy bonito, muy interesante. Incluso en la parte de altura y demás, está la ingeniera que trabajó con nosotros, Karina Torres, que por cierto tiene después de este proyecto de investigación, tuvo un emprendimiento también, que se llama Iguana Solar, y ahí sigue trabajando. Pero ven ustedes que cada una de las etapas produjo muchísimo conocimiento para la agroindustria. La descripción del proyecto, esto fue una microturbina de 3 kilowatt pico instalada en San Isidro de León Cortés, en la zona de Los Santos también, cerquita donde está el otro. Y ellos habían participado con la universidad en una auditoría energética también, entonces ya teníamos como la línea base del lugar, del sitio, y se instaló. Vean ustedes que la velocidad máxima de corte andaba entre 60 metros entre segundo y que la velocidad de arranque realmente era pequeña, 2,5 metros entre segundo. Se hizo todo el pronóstico teórico de cómo hacer una aproximación de cuánta energía podía producir con base en todos los principios ingenieriles, ¿verdad? Y según nosotros, ¿verdad?, los datos teóricos, la producción anual de energía debería rondar unos 1830 kilowatt-hora, era mucho más pequeña evidentemente que el otro sistema, y es más variable, y el pronóstico cuesta mucho más si usted no tiene el ciclo del viento, donde se aproxima que es mejor si usted tiene datos de al menos 7 años de la velocidad del viento. Entonces cuando yo me pregunto, bueno, queremos hacer despliegue de este tipo de tecnologías a nivel nacional, bueno, démonos la tarea de empezar ya, para tener datos dentro de 10 años más certeros, ¿verdad? Si yo quiero poner en mi finca o si no, ¿verdad? Los datos reales, pues hay una gran diferencia y vemos una eficiencia de 88% menos de lo esperado, según nada más los datos de viento que teníamos para eso, ¿verdad? Entonces vemos una diferencia sustancial. Hay mayor vulnerabilidad financiera para proyectos pequeños de energía eólica. Como les decía, ya esto se los mencioné, de los 7 años. Hay otras oportunidades como secado solar, donde incluso nosotros comparamos una tecnología nacional con una canadiense y los datos dieron muy bien. Eso ustedes podrían explorarlo. Bueno, agradecer a los profesionales que trabajaron con nosotros, Karina Torres, Max Carballo, y sí queríamos nosotros dejar la espinita de que ojalá cuando ustedes decidan hacer un proyecto de energía renovable estén trabajando con los 3 grupos interesados, en este caso agroindustria, los especialistas, sean los proveedores, universidades como la UTN u otros,
y también con los entes relacionados a la parte eléctrica como empresas distribuidoras, el ICE, etc. Muchas gracias. Ya iba a terminar ya casi.